No tiene que inventar usted una mentira tan grande. Era una noche bochornosa en Madrid. El calor de julio, denso y pegajoso, se negaba a abandonar el asfalto incluso después del atardecer. Estaba yo parada en el borde de una acera en la Gran Vía, agitando la mano con una desesperación creciente hacia el río de taxis que fluía ante mí. Sentía la suela de mis sandalias adherirse al pavimento con cada mínimo movimiento, una sensación fastidiosa que me obligaba a cambiar de mano el asa de mi maleta, ya húmeda por el sudor de mi palma. Finalmente, un auto negro con la franja roja en la puerta se detuvo. Me acerqué con alivio, pero el conductor, un hombre de rostro adusto y bigote canoso, apenas bajó la ventanilla unos centímetros. Sus ojos me escrutaron con una intensidad que me incomodó antes de preguntar, con un acento castellano cerrado y cortante, ¿de qué país eres? Me sorprendió la pregunta, pero respondí sin titubear, de Estados Unidos. El hombre soltó un suspiro casi imperceptible, una nubecilla de resignación. Lo siento, chiquilla, pero no te puedo llevar, dijo simplemente. Y sin más explicación, el coche aceleró, dejándome envuelta en una nube de gases de escape y con la visión borrosa de sus luces traseras rojas perdiéndose en el tráfico. A lo lejos, al otro lado de la calle, un grupo de turistas reía a carcajadas, sus voces resonando en el aire nocturno. Entre ellos distinguí a otros asiáticos, a una familia que parecía nórdica, todos disfrutando de la magia de la ciudad. Fue en ese preciso instante que una extraña sensación de aislamiento echó raíces en mi interior. Yo, Chloé, siempre había creído que Madrid, que toda España, era un lugar amigable con los estadounidenses. Nuestra cultura, nuestras películas, nuestra música. Pensaba que nos abrían las puertas. Pero en ese momento, las palabras de mi amiga Sofía resonaron en mi mente con una claridad dolorosa, como una espina clavándose en mi conciencia. ¿Sabías, Chloé? Hay una razón por la que a los mexicanos nos reciben también en hoteles y sitios turísticos de todo el mundo. De hecho, una encuesta a gerentes de hoteles en Europa nos clasificó como los turistas número 1. Recordé cómo me había mostrado su celular en nuestra oficina en Nueva York unas semanas antes. En la pantalla, un artículo brillante mostraba los resultados de una encuesta realizada por un importante sitio de viajes estadounidense. La investigación era masiva. Más de 15.000 gerentes de hoteles en 12 países europeos habían sido entrevistados. Y los resultados eran contundentes. Los turistas mexicanos obtenían la máxima puntuación en casi todas las categorías. Eran considerados educados, amables, silenciosos, modestos y, sobre todo, eran los que menos quejas y reclamos presentaban. En la clasificación general, México ocupaba un primer lugar abrumador, dejando muy atrás a los estadounidenses, que quedábamos en segundo lugar, pero con una brecha significativa. El artículo explicaba que la razón radicaba en las características intrínsecas del turista mexicano, usaban las habitaciones con sumo cuidado, mostraban un profundo respeto por la comida y la cultura local, jamás hacían peticiones extravagantes al personal del hotel y, por encima de todo, irradiaban una actitud de no querer causar ninguna molestia. En el extremo opuesto, el artículo mencionaba a los franceses como los peor valorados, señalando su renuencia a intentar hablar el idioma local y su comportamiento a menudo percibido como arrogante. Yo soy Chloé, una ejecutiva de 30 y tantos años que trabaja en el competitivo mundo de la moda en Nueva York. Mi trabajo en el Departamento de Operaciones Internacionales me obliga a viajar constantemente y a interactuar con socios de todo el mundo. Mi empresa se especializa en conectar marcas de lujo americanas con mercados emergentes, y aunque el inglés es la lengua franca, siempre me ha enorgullecido mi capacidad para defenderme en español y chapurrear un poco de francés. Fue en este ambiente cosmopolita y vertiginoso donde conocí a Sofía. Ella era una expatriada, enviada desde la filial de nuestra compañía en la Ciudad de México. Su español, elegante y melodioso, era un deleite, pero lo que realmente nos sorprendió a todos fue su impecable inglés, casi sin acento. El día que se presentó, su voz suave y su sonrisa genuina rompieron el hielo de inmediato. Hola a todos, es un placer estar aquí. Espero que podamos hacer un gran trabajo juntos, dijo, y en su tono no había ni un ápice de la arrogancia que a veces acompaña al talento. Su ética de trabajo era impecable. Era seria, meticulosa y profundamente respetuosa,
pero sin caer jamás en la rigidez o la frialdad. Su carácter, una mezcla de profesionalismo y calidez, me resultó increíblemente agradable desde el primer día. Trabajar con ella era fácil, inspirador. Pronto, nuestras colaboraciones profesionales se extendieron más allá del horario de oficina. Empezamos a pasar tiempo juntas durante los fines de semana. La llevaba a mis restaurantes de brunch favoritos en el West Village, íbamos de compras por Soho, y yo intentaba enseñarle los secretos de la barbacoa americana mientras ella, a cambio, me introducía en el complejo y delicioso mundo de los moles oaxaqueños en un pequeño restaurante familiar en Queens. En una de esas tardes, mientras tomábamos un café y veíamos a la gente pasar, le comenté de forma casual, muero por ir a España, sobre todo a Madrid. Sus ojos se iluminaron. Pues, ¿qué crees? Justo ahora podría tomarme unas vacaciones largas. Si quieres, podríamos ir juntas. Esa simple frase fue la chispa que encendió la mecha de nuestro viaje. Pero había otra persona en esta ecuación, alguien cuyo recuerdo volvió a mí mientras el taxi me dejaba plantada en la acera madrileña. Se trataba de Javier, un amigo español que había conocido años atrás durante un proyecto conjunto en Londres. Era un hombre brillante, de modales impecables, un consultor de arte que manejaba el inglés y el francés con la misma soltura que su español nativo. Una noche, después de cerrar un trato importante, me dijo algo que, en su momento, me pareció un cumplido. Chloé, de verdad que eres una persona encantadora. Y no quiero que suene mal, pero la impresión que dejas es completamente diferente a la de otros estadounidenses que he conocido. Recibí sus palabras con una sonrisa, sintiéndome halagada, pero al mismo tiempo, algo en mi interior se sintió incómodo. Era como si, de forma indirecta, me estuviera diciendo que tenía una mala imagen preconcebida de los estadounidenses en general. Sentí una punzada de orgullo herido, una reacción defensiva casi instintiva. Pero sabía que Javier no lo decía con mala intención. Era una persona demasiado inteligente y sensible para eso. Lo que realmente me sorprendió fue que alguien como él, un europeo culto y viajado, tuviera esa percepción. En Estados Unidos, vivimos con la idea de que nuestra cultura es admirada y bienvenida en todas partes. Nuestras películas dominan la taquilla mundial, nuestra música suena en cada rincón del planeta, y nuestras marcas son un símbolo de estatus. Damos por sentado que el mundo nos recibe con los brazos abiertos. Pero, ¿era esa creencia realmente cierta? ¿O era solo una ilusión construida desde nuestra propia perspectiva? La respuesta a esa pregunta, como descubriría dolorosamente, comenzó a revelarse poco a poco durante ese viaje. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Barajas, mi corazón latía con una emoción desbordante. De todos los países de Europa, España siempre había estado en lo más alto de mi lista. Sofía también estaba entusiasmada. Te va a encantar, Chloé. La comida es increíble, la gente es maravillosa y el aire tiene algo especial, me había dicho durante el vuelo, sus ojos brillando de anticipación. El trayecto inicial del aeropuerto al hotel transcurrió sin ningún incidente. El taxista, un hombre mayor y hablador, nos ayudó amablemente con las maletas y condujo con una calma que contrastaba con el frenesí de los taxis de Nueva York. Sin embargo, el verdadero comienzo de mi educación cultural no fue hasta el día siguiente. Después de una mañana de turismo por el centro, visitando el Palacio Real y la Plaza Mayor, decidimos volver un momento al hotel para dejar nuestras compras y refrescarnos antes de la cena. Fue entonces cuando, en medio de una concurrida calle comercial, Sofía dijo, «Oye, necesito ir al baño un momentito. ¿Me esperas aquí?» Asentí, y mientras ella desaparecía en una cafetería, me quedé sola en la acera, levantando la mano para llamar a un taxi. Fue entonces cuando ocurrió la secuencia que me llevaría a la humillación de la Gran Vía. El primer taxi se detuvo, el conductor me miró y preguntó, ¿de dónde eres? Al escuchar Estados Unidos, su rostro se ensombreció. Lo siento, no voy por esa zona, murmuró, y se fue. En ese momento, lo atribuí a la mala suerte, a una coincidencia. Pero el segundo y el tercer taxi repitieron exactamente el mismo ritual. Se detenían, me preguntaban mi nacionalidad, y en el instante en que pronunciaba la palabra estadounidense, su expresión cambiaba y me rechazaban con alguna excusa poco convincente.
Esto no puede ser una coincidencia, oh sí, pensé, mientras la ansiedad comenzaba a trepar por mi espalda. Cuando el cuarto taxi exhibió la misma reacción, mi cabeza era un torbellino de ira y desconcierto. ¿Qué estaba pasando? ¿Había alguna ley no escrita contra los turistas americanos en Madrid? Justo en ese momento, Sofía regresó. Perdón por la tardanza. ¿Todavía no consigues taxi?, preguntó, notando mi expresión frustrada. Sin decir una palabra, le cedí el puesto. Ella, con su elegancia natural, simplemente levantó la mano. De inmediato, un taxi se detuvo suavemente a su lado. El conductor le sonrió. Subimos al coche, y mientras nos acomodábamos, yo hervía por dentro, una mezcla de confusión y una rabia sorda. El coche se puso en marcha, deslizándose por las calles arboladas. Después de unos minutos de un silencio tenso, no pude contenerme más. «Oye, Sofía», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «¿A ti también te preguntó el conductor de qué país eras?» Ella me miró, un poco sorprendida. «Sí, claro». Le dije que veníamos de México, respondió con naturalidad. En ese instante, todo encajó en mi mente con la claridad de un relámpago. La pregunta no era una simple charla para romper el hielo. No era curiosidad. Era un filtro. Los conductores estaban usando nuestra nacionalidad para decidir si nos llevaban o no. Nos estaban seleccionando. Pero esto es ridículo, mi voz subió de volumen sin que pudiera evitarlo. No he hecho absolutamente nada malo. ¿Por qué me rechazan solo por decir que soy estadounidense? No tiene ningún sentido. El ambiente dentro del taxi se volvió pesado, casi irrespirable. Mi voz sonaba estridente y ajena en el silencio del coche. El conductor me lanzó una mirada fría a través del espejo retrovisor. Estoy segura de que no fue mi imaginación. Fue entonces cuando Sofía, en voz muy baja, casi un susurro, me dijo: «Chloe, por favor, cálmate un poco. Recuerda que no estamos ni en México ni en Estados Unidos. Si levantas la voz, solo vas a empeorar las cosas y generar más malentendidos». Sus palabras, en lugar de calmarme, me irritaron aún más. ¿Por qué tenía que callarme yo si era la que estaba siendo tratada injustamente? Era una locura. Pero al mirar su rostro, vi una expresión de seriedad absoluta. No me estaba regañando, más bien parecía que estaba luchando por contener algo, como si estuviera tratando de protegerme de una verdad que yo aún no era capaz de ver. El resto del trayecto transcurrió en un silencio incómodo. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad, los edificios señoriales, los balcones llenos de flores. Pero el Madrid que veía ahora no era el mismo de ayer. La ciudad vibrante y acogedora que había imaginado se había teñido de un color diferente, uno más frío y distante. Después del incidente con los taxis, una especie de neblina se instaló en mi ánimo. Madrid seguía siendo una ciudad bulliciosa y hermosa, y los rostros de la gente en la calle parecían alegres, pero yo sentía que había una barrera invisible, un cristal fino pero resistente entre la ciudad y yo. La siguiente vez que esa sensación se hizo palpable fue cuando intentamos entrar a una tetería árabe en el barrio de Lavapiés. Caminando con Sofía, nos sentimos atraídas por el aroma a especias y el sonido de la música oriental que se escapaba de un pequeño local con carteles en árabe. Decidimos entrar para descansar nuestros pies cansados. Una mujer con un hijab nos recibió en la puerta con una sonrisa. «¿Dos personas, por favor?», preguntó Sofía en un español educado. La mujer asintió amablemente, pero entonces su mirada se posó en mí, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión indescifrable. «Lo siento mucho», dijo, su tono ahora completamente diferente. «Hoy ya está todo reservado». Y sin más, se dio la vuelta y volvió al interior del local. «Pero, ¿no acabas de escuchar que le decía a esos otros clientes que había sitio de sobra?», susurró Sofía, tan desconcertada como yo. Nos quedamos un momento paradas en la acera, sintiendo una vez más esa inquietante sensación de que mi sola presencia había alterado la situación. A partir de ahí, las pequeñas incomodidades se fueron acumulando como granos de arena en un zapato. En un restaurante de tapas, nos dijeron que había una mesa libre, pero justo cuando íbamos a sentarnos, el camarero se retractó,
diciendo que acababan de ocuparla. En una tienda de abanicos en la Plaza Mayor, la dependienta atendía con sonrisas y paciencia a una pareja de turistas alemanes, pero cuando me acerqué a preguntarle algo, su trato se volvió seco y cortante. Esto no es una coincidencia, me repetía a mí misma. Tiene que ser porque soy estadounidense. Pero una parte de mí se resistía a aceptarlo, quería creer que eran solo malentendidos, una serie de desafortunadas casualidades. Sin embargo, empecé a notar algo más. Observé a Sofía. Ella, incluso en los días de calor más sofocante, elegía ropa modesta, que cubría sus hombros y rodillas. Cuando pasábamos cerca de una iglesia o un lugar histórico, instintivamente bajaba la voz y moderaba sus gestos. Jamás, ni una sola vez, la vi perder la compostura o alzar la voz en público. En comparación, yo era un libro abierto. Mi voz era naturalmente más alta, mis reacciones eran inmediatas y visibles en mi rostro, y cualquier pequeña frustración la expresaba al momento. Quizás estaba siendo completamente ajena a los valores que la gente en España apreciaba, la discreción, el respeto, una cierta formalidad en el trato. Caminando por el Parque del Retiro, observando a las familias españolas pasear con calma, a las parejas hablar en voz baja en los bancos, empecé a cuestionarme. ¿Cuánto me había esforzado yo por entender la cultura y las costumbres de la gente de aquí? En esta ciudad, me di cuenta, existían dos miradas distintas, una de confianza y calidez dirigida hacia personas como Sofía, y otra de cautela y sospecha dirigida hacia mí. Nadie me lo había dicho con palabras, pero me lo estaban comunicando claramente a través de pequeños gestos, miradas y silencios. La última noche de nuestro viaje, Sofía eligió un restaurante que, según ella, era una joya escondida. Una pequeña tasca familiar en el barrio de Malasaña, famosa entre los locales y alejada del circuito turístico. Aquí es donde comen los madrileños de verdad, me dijo, y la idea me emocionó. Llegamos a la puerta del local, un lugar pequeño con una fachada de madera y azulejos antiguos. Justo antes de entrar, Sofía me detuvo. Chloé, espérame aquí un segundito, por favor. Voy a entrar yo primero a ver si hay mesa. ¿Por qué no entramos juntas?, pregunté, confundida. Tú solo espérame aquí, ¿sí? Un momentito, insistió, y en su tono había una urgencia que me inquietó. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago, como si ella estuviera tratando de evitar entrar conmigo. Mientras esperaba fuera, la vi a través del cristal. Sofía hablaba con un hombre mayor detrás de la barra, gesticulando con calma. En un momento dado, vi cómo él negaba con la cabeza y ella, en respuesta, inclinaba la suya profundamente, en un gesto de disculpa y respeto. ¿Otra vez disculpándose?, pensé con amargura. ¿Pero por qué? Si no hemos hecho nada. Unos minutos después, Sofía salió con una sonrisa algo forzada. Buenas noticias. Si hay sitio. Vamos. Aunque su sonrisa no me convenció del todo, decidí no decir nada y la seguí al interior. El ambiente era vibrante, lleno de lugareños riendo y hablando animadamente. El aroma de ajo, pimentón y vino llenaba el aire, despertando mi apetito. Nos sentaron en una pequeña mesa al fondo y, tras estudiar el menú, pedimos varias raciones y 2 copas de vino. La comida llegó rápidamente y era espectacular. Unas gambas al ajillo chisporroteantes, unas croquetas cremosas, un pulpo a la gallega tierno y sabroso. Definitivamente, Sofía, tus elecciones nunca fallan, le dije, y mi sonrisa fue genuina por primera vez en días. Ella pareció relajarse un poco y asintió, contenta. Sin embargo, pasaron 10 minutos. Luego 15. Y el vino que habíamos pedido no llegaba. Oye, ¿y nuestro vino? Llevamos un buen rato esperando, comenté, mi impaciencia comenzando a aflorar. Sofía me miró con calma. El lugar está llenísimo, Chloé. Seguramente están muy ocupados. Tengamos un poco de paciencia. Pero yo no estaba de humor para tener paciencia. ¿Ocupados? ¿O es que se han olvidado de nosotras? Somos clientes, ¿no? Levanté la mano bruscamente y llamé al camarero. Cuando se acercó, mi frustración se desbordó. Disculpe,
Pedimos 2 copas de vino hace más de 15 minutos y todavía no han llegado. ¿Qué pasa? ¿Nos está atendiendo o no? Mis palabras, dichas en un español torpe pero cargado de irritación, colgaron en el aire. El camarero, un joven de aspecto cansado, me miró con una expresión de desconcierto que rápidamente se convirtió en ofensa. Se quedó en silencio un segundo y luego comenzó a responder en un español rápido y atropellado, subiendo el tono de voz. No entendí la mitad de lo que decía, pero su lenguaje corporal era universal, estaba enojado. Y esa actitud, que, repliqué, mi propia voz subiendo de volumen para igualar la suya. La reacción del camarero fue inmediata. Su enfado se intensificó y ahora dirigía sus palabras también a Sofía, que se había puesto pálida. Ella se levantó de un salto y, poniéndose entre el camarero y yo, comenzó a repetir lo siento, de verdad, lo siento mucho, disculpe usted, una y otra vez. Sentí como las miradas de todo el restaurante se clavaban en nuestra mesa. El murmullo de las conversaciones se había extinguido, reemplazado por un silencio acosador. No entendía qué estaba pasando, solo sentía una humillación profunda y una ira ciega. Suficiente. Vámonos de este lugar ahora mismo, exclamé, poniéndome de pie. Sofía me tomó del brazo con firmeza. Por favor, Chloé, para allá. Le estás faltando el respeto al personal y a todos los clientes. Vámonos, me urgió, y prácticamente me arrastró hacia la salida. Una vez fuera, en la frescura de la noche, Sofía me dijo, espérame aquí, y sin darme tiempo a protestar, volvió a entrar en el restaurante. Regresó al cabo de unos minutos, con el rostro sombrío y una expresión de profundo cansancio. ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Le pregunté, mi voz todavía temblando de rabia. Ella suspiró, evitando mi mirada. Pidiendo disculpas. Al camarero y a los otros clientes. Les dije que lamentaba mucho nuestra falta de respeto. ¿Disculpas? ¿Por qué? Si los maleducados fueron ellos. Quizás, respondió ella en voz baja. Pero alzar la voz de esa manera, Chloé, en España es una falta de respeto gravísima. Igual que en México, de hecho. Así que me disculpé por el mal rato que nuestra actitud les hizo pasar. Me quedé sin palabras. Quería gritar, quería llorar, quería entender, pero no podía. Un torbellino de rabia, vergüenza y una profunda confusión se arremolinaba en mi pecho, dejándome paralizada. Y fue entonces, en esa callejuela de Madrid, bajo la luz amarillenta de un farol, cuando la verdad que Sofía estaba a punto de revelarme haría añicos el mundo que yo creía conocer. Chloé, ¿estás bien? ¿Estás enojada? Nos habíamos alejado ya unas calles del restaurante cuando Sofía rompió el silencio con esa pregunta, su voz cargada de preocupación. Respiré hondo, tratando de ordenar el caos en mi cabeza. Negué con la cabeza. No estoy enojada, respondí, mi voz apenas un susurro. Es solo que... No entiendo nada. No sé qué hice mal. Sofía se detuvo y me miró fijamente. Por favor, no te ofendas con lo que te voy a decir. Durante el viaje, ha habido algo que me ha preocupado, así que me puse a investigar un poco. ¿Investigar? ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó con los taxis el primer día. Mientras yo contenía la respiración, Sofía sacó su teléfono. En la pantalla, vi una serie de artículos en inglés y en español. Los titulares se repetían, una y otra vez, la percepción de los turistas estadounidenses en Europa, por qué los turistas americanos tienen mala fama, manual de supervivencia para el turista yanqui en el extranjero. En estos artículos, comenzó a explicar Sofía con delicadeza, se recogen muchas opiniones de locales, de gente que trabaja en el sector servicios en Europa. Y una queja recurrente es que los turistas estadounidenses a menudo son percibidos como maleducados, ruidosos, que no respetan la cultura local. Por supuesto, no todos son así, para nada. Pero esa impresión, esa fama, lamentablemente se ha extendido mucho por aquí. Parece que es un hecho. Yo la miraba, atónita. Pero eso no es todo, continuó. También mencionan la influencia de algunos videos virales. Hace un par de años.
Un video de un turista americano gritándole a un gondolero en Venecia porque no aceptaba dólares se hizo viral. Otro de una mujer quejándose a gritos en un restaurante de París porque el filete no estaba, como en Texas. Esos incidentes, aunque sean aislados, crean un estereotipo muy poderoso y dañino. Aquí en España, parece que también tuvieron mucho eco. Me quedé sin habla, mirando el rostro serio de Sofía. ¿Y solo por eso nos tratan así? ¿Qué hemos hecho nosotras para merecer esto? Chloe, nadie está diciendo que tú tengas la culpa de nada. Pero tenemos que entender el contexto. En culturas como la española o la mexicana, controlar las emociones en público es una virtud. Perder los estribos, alzar la voz. Exigir las cosas de mala manera. Se considera una falta de educación tremenda. Incluso si crees que tienes toda la razón del mundo. Pero yo no sabía nada de eso. Lo sé. Pero en el extranjero, yo no sabía, no siempre sirve de excusa. Y hay algo más que debo decirte. Hizo una pausa, como si dudara. Cuando entré sola al restaurante, le dije al dueño, mire, mi amiga que viene conmigo es estadounidense, pero le aseguro que es una persona muy educada y respetuosa. No tendrá usted ningún problema. Tuviste que decir eso por mí, mi voz se quebró. Sentí una oleada de vergüenza tan intensa que quise que la tierra me tragara. Sofía continuó, su tono ahora más suave. Chloe, hay una razón por la que yo intento ser especialmente cuidadosa cuando viajo. Como te dije, los turistas mexicanos estamos muy bien valorados en el mundo. Nos perciben como silenciosos, educados, considerados con los demás, que dejamos las habitaciones limpias. En cambio, sobre los estadounidenses, por desgracia, se ha consolidado la impresión de que son ruidosos, temperamentales, que lo quieren todo al momento. Es una generalización, claro, pero es una tendencia que existe. Cada una de sus palabras era un golpe, doloroso pero innegable. Ya no podía refugiarme en la negación. Le pregunté, mi voz apenas un hilo, Sofía. ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo? ¿Una de esas estadounidenses? Ella me tomó de la mano. Me miró directamente a los ojos, y su mirada era sincera, llena de afecto. Yo te veo como Chloe. Mi amiga, a quien quiero muchísimo. Pero si el estereotipo de tu país hace que la gente te malinterprete, si te causa problemas, entonces quizás la única que puede hacer algo para cambiar esa percepción eres tú misma. Asentí lentamente, incapaz de articular palabra. El camino de vuelta al hotel lo hicimos en silencio. El paisaje nocturno de Madrid, con sus fuentes iluminadas y sus edificios majestuosos, era hermoso, pero yo me sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El aire olía a tilos en flor y a la humedad del río Manzanares, pero yo solo podía oler mi propia ignorancia. En mi cabeza, las palabras de Sofía se repetían en un bucle infinito. La gente juzga a tu país por cómo te comportas. Si quieres evitar que te malinterpreten, quizás tengas que cambiar tú. Hasta ese momento, siempre había creído firmemente que mis acciones eran solo mías. Me parecía profundamente injusto que me metieran en el mismo saco que a millones de personas solo por compartir un pasaporte. Pero este viaje me había enseñado, de la forma más dura, que más allá de las fronteras de mi país, esa generalización, ese prejuicio, opera con una fuerza arrolladora. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, en algún nivel, me había comportado con la arrogancia del turista. Estoy pagando, soy el cliente, tengo razón. Con esa mentalidad, ni siquiera había intentado comprender o respetar la cultura y los valores de la gente que me acogía. Simplemente había tratado de imponer mi propia visión de lo que era correcto. Sofía era diferente. Ella elegía sus palabras, moderaba sus gestos, contenía su voz. Mostraba respeto. Y entendí que no lo hacía solo por ella misma. Lo hacía también por una especie de responsabilidad no escrita, la responsabilidad de saber que, para muchos, ella era la única mexicana que conocerían, y su comportamiento moldearía la imagen de todo un país. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi amigo Javier, la impresión que dejas es completamente diferente a la de otros estadounidenses.
En su momento, no comprendí la profundidad de esa frase, el subtexto que escondía. Ahora lo entendía perfectamente. Quiero ser un estadounidense de la que la gente pueda sentirse orgullosa. Quiero respetar a los demás, y nunca, nunca más, olvidar que mi actitud, mis palabras y mis gestos pueden influir en la percepción que otros tienen de mi país. Cuando tomé esa resolución, sentí por primera vez que el pesado nudo en mi pecho comenzaba a deshacerse. Decidí escribir sobre mi experiencia y publicarla en mis redes sociales. No esperaba mucho, quizás algunos comentarios de amigos. Pero, para mi sorpresa, la publicación se viralizó. Recibí cientos de mensajes. Algunos eran críticos, por supuesto, pero la gran mayoría eran voces que resonaban profundamente con lo que yo había sentido. Qué terrible lo de los estadounidenses. Siempre menosprecian a los latinos. Tengo amigos colombianos que me dicen lo mismo todo el tiempo, escribió un hombre desde Argentina. Los mexicanos son diferentes. Son silenciosos, educados, saben escuchar. Nosotros, los franceses, deberíamos aprender mucho de ellos, comentó una mujer desde París. Que los mexicanos sean tan queridos en España es normal. Respetan nuestra cultura. Esa es una confianza que no se compra con dinero, me escribió un hombre español que vivía en Australia. También hubo, por supuesto, muchos comentarios sobre la percepción de los estadounidenses. Fui a Estados Unidos una vez. Los dependientes de las tiendas eran increíblemente bruscos y antipáticos. Me encantan sus productos, pero no creo que vuelva, decía un mensaje. Otro, de un hombre indonesio, me impactó profundamente. Aquel video del turista americano gritando a la gente en Bali fue una vergüenza para todos. Nos hizo sentir humillados en nuestro propio país. Pero hubo un comentario que se me quedó grabado en el corazón. Era de un soldado estadounidense destinado en una base militar en Alemania. Llevo 3 años viviendo aquí y la educación de los alemanes me sorprende cada día. Nunca he visto a nadie gritarle a otra persona por un error. Siempre mantienen la calma y el respeto. Es una cultura que valoro y admiro. Creo que deberíamos aprender a ganarnos la confianza de la gente en silencio. Como hacen ellos. Comprendí entonces que vivir en el extranjero, o simplemente viajar, no se trata solo de ser uno mismo. Se trata de hacer el esfuerzo de que te entiendan, respetando la cultura y las costumbres que te rodean. Y lo más revelador de todo fueron los mensajes de mexicanos que vivían en el extranjero. Uno de ellos lo resumía perfectamente: la gente en Europa, como en México, valora la discreción y la educación. Gritar o hacer una escena en público se considera una vergüenza. La cultura americana es enérgica y fascinante, pero a veces, aquí se percibe como ruidosa y agresiva. Compartimos con los españoles esa estética del silencio, y quizás por eso sienten una afinidad especial con nosotros. Empecé a reflexionar sobre el verdadero significado de la palabra popularidad. La música, las películas y la moda de mi país son, sin duda, populares en todo el mundo. Pero la influencia cultural y la confianza que inspiras como ser humano son dos cosas completamente distintas. La popularidad puede ser una fiebre pasajera. La confianza, en cambio, es la suma de incontables pequeños gestos de respeto, acumulados a lo largo del tiempo. Y el mundo, me di cuenta, presta mucha más atención a esos gestos de confianza de lo que yo jamás había imaginado. Desde que volví de ese viaje, algo en mí ha cambiado. He empezado a hablar en un tono un poco más bajo. Me esfuerzo por escuchar a la gente hasta que termina de hablar. En los restaurantes, he adquirido el hábito de dar las gracias al personal al irme. En el trabajo, intento emular la calma y la serenidad de Sofía. El otro día, un compañero de trabajo me dijo en broma: «Chloe, pareces mexicana». Le devolví una sonrisa. He aprendido que para ganarse la confianza de los demás, para cruzar las barreras invisibles de la cultura, el primer paso es cambiar la propia actitud. Y tengo la esperanza de que, algún día, cuando vuelva a Madrid, la gente me reciba con una sonrisa sincera. Estoy dispuesta a cambiar, poco a poco, para merecerla.